primer encuentro de investigación y diálogo interuniversitario Academia-Sociedad 2020. Muchas gracias a todos los organizadores de este importante evento y quiero empezar agradeciendo a todos los que nos están escuchando por el esfuerzo que hacen en estar conectados con nosotros para esta discusión importante. Bien, yo he querido hacer 3 pequeñas partes de esta conferencia que he denominado Posacuerdo en Colombia entre avances y dificultades. Primera, ¿por qué posacuerdo y no posconflicto? Porque en el conflicto colombiano hemos tenido a lo largo de más de medio siglo de su duración una multiplicidad de actores insurgentes, también contrainsurgentes, donde cada uno ha estado dispuesto a andar su propio camino y, a diferencia de otros casos, por ejemplo, los de Centroamérica, Salvador y Guatemala, donde había una agrupación en El Salvador en el FMLN o en Guatemala en la UNRG, la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca. En caso colombiano, solo en un pequeño momento, por allá hacia fines de los 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado, estuvieron parcialmente coordinados en lo que se denominó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. De resto, cada una de las guerrillas, cada uno de los grupos han dado por su lado. Por eso, en el largo plazo colombiano, empezando probablemente como pionero en este tema, el gobierno del presidente Belisario Betancur, ha sido un esfuerzo por diversos gobiernos de hacer eso que podríamos denominar una paz incremental. Algunos otros colegas prefieren hablar de una paz a destajo. Es decir, un pedacito de paz con cada uno de esos actores. Empezamos el acuerdo pionero con el M-19 en el año 90 y luego continuamos con el EPL, el PRT, el Tintín-Lame, la Corriente de Renovación Socialista, la primera desmovilización de grupos paramilitares, posteriormente los acuerdos en el gobierno del presidente Uribe con la SAUC y ahora los acuerdos con las FARC. Que si bien las FARC era la organización insurgente más grande y de mayor capacidad de daño, sin duda, mayor capacidad militar, sin embargo, era un actor más. Seguimos teniendo pendiente, para poder decir que terminamos el conflicto armado, al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, otra insurgencia también más o menos desde la misma época de las FARC, precisar qué vamos a hacer con los remanentes del EPL que siguen manteniéndose en algunas regiones, definir qué tanto de las disidencias de FARC son grupos con naturaleza política y qué tanto de esos serían más del campo del crimen organizado, pero que igual también a estos grupos de crimen organizado habrá que pensar qué tipo de alternativa se va a dar. Entonces, por eso, lo que estamos realmente en el actual momento es en un posacuerdo y desafortunadamente todavía no hemos llegado al posconflicto. Bien, el segundo aspecto que quería señalar es qué es lo que podemos denominar los principales avances, porque no hay duda que el acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
Ejército del Pueblo, ha generado unos avances positivos para la sociedad colombiana. En primer lugar, la dejación de armas y la desmovilización de las FARC. Cosa nada menor, sin duda de lo más importante y sin perder de vista que la centralidad de este tipo de acuerdos es justamente esa, lograr que un grupo armado ilegal, previa dejación de armas, se incorpore en la dinámica de la vida política legal. Ese hecho evidentemente se dio y eso fue un elemento muy importante, la misión de la ONU, que fue la que lideró ese proceso de dejación de recibir las armas de las FARC, evidentemente lo hizo con toda la seriedad y certificó que el mismo se logró de manera total y plena. Segundo avance importante es que se tenga hoy día una serie de garantías jurídicas, tanto de orden constitucional como legal, y que haya sido definido no solo por el gobierno y las FARC, sino también por la propia Corte Constitucional, una vez que aceptó la incorporación en el ordenamiento legal, un horizonte en la implementación de este acuerdo de 15 años. Esto es muy importante porque a veces tenemos miradas de muy corto tiempo. En la sentencia de la Corte se estableció que los 3 gobiernos siguientes al que había hecho el acuerdo, que era el del presidente Santos, o sea, el actual, el del presidente Duque, el que elijamos los colombianos en 2022 y el que elijamos en 2026, todos ellos tienen responsabilidad constitucional y política de implementación del acuerdo. Tercer avance importante, el inicio del proceso de reincorporación de los miembros de las antiguas FARC, resaltando allí sin duda la creación del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que fue el partido que ellos decidieron crear para participar en la vida política, pero además empezar todos los procesos de reincorporación social y económica, así como lo que tiene que ver con los aspectos educativos, culturales, etcétera, en los distintos territorios. Esto también es un elemento muy importante a destacar. En cuarto lugar, algo muy importante para el sistema político electoral colombiano, no para las FARC, eso es importante aclararlo, sino para el sistema político, es que tengamos vigente ya un estatuto de oposición. Hay que recordar que en la Constitución de 1991 se planteó que había que desarrollar este tipo de estatuto. Desafortunadamente, pasaron 25 años sin que se hubiera hecho y un elemento importante a atribuirle al acuerdo es que finalmente se aprobó el estatuto de oposición y está en plena vigencia. Por eso el candidato presidencial perdedor tiene hoy un escaño en el Senado y la candidata a la vicepresidencia de la fórmula que ocupó el segundo lugar, también un escaño en Cámara de Representantes, y existen mecanismos tan importantes como el de la posibilidad que tiene siempre la oposición de controvertir los informes oficiales a través de los órganos públicos y demás. Entonces, ese estatuto de oposición es un desarrollo muy importante para nuestra democracia. Un aspecto de avance también importante es tener ya formulados y formalizados los 16
programas de desarrollo con enfoque territorial. Por supuesto, eso no significa que ya se estén implementando a nivel regional con la celeridad y orientación que se deseara. Ahí, de hecho, yo señalaría, y hay unas controversias que son importantes resaltarlas, porque obviamente no hay duda que el componente FARC tendría una mirada distinta de lo que serían estos programas de desarrollo con enfoque territorial, y el componente gobierno también tiene otra. Pero más allá de eso, que sin duda es un tema de controversia, lo importante es que ya están formulados con un importante nivel de participación social. Más de 220.000 personas participaron en la formulación, en la definición de prioridades, y que ya ellos estén formalizados. Eso ya es un avance que quiero destacar. A continuación, también hay que señalar como un avance muy importante tener ya en funcionamiento el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que recordemos fundamentalmente lo componen tres nuevas instituciones que van a ser la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la Comisión Especial de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas por razones del conflicto. Pero adicionalmente también tiene que ver con todas las políticas de reparación que, hay que decir, desde antes de firmar el acuerdo ya se venía haciendo por la vía administrativa desde la unidad de víctimas. Pero no solo el tener este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que sin duda es un avance muy importante y además una contribución del proceso colombiano a nivel internacional, también la colocación de las víctimas como un actor central de este acuerdo. Eso es también una novedad, porque hay que decir que en el pasado, tanto en procesos de paz de otros países como del caso colombiano, las víctimas no eran reconocidas de manera central. Creo que es post definición de la jurisdicción internacional, de lo que hoy día conocemos como la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, donde las víctimas entran a tener una centralidad importante, y este es el primer acuerdo donde eso se manifiesta. Y muy ligado a este tema, sin duda, el empezar a conocerse la verdad. Un tema que va a ser de gran controversia. Ya hemos escuchado estos últimos días a propósito de las declaraciones en ese sentido hechas por los dirigentes del partido FARC, esa controversia que está en el país y que estoy seguro no va a ser la única. Ahí vamos a tener, porque evidentemente la verdad, aunque uno podría esperar que en cualquier sociedad conocer la verdad sea un punto de unidad, sin embargo, en nuestro caso también eso puede ser un punto de controversia, como está siendo ahora, pero eso es muy importante. Igualmente, quiero destacar como otro avance importante el que ya esté en marcha desde hace 2 años un piloto que empezó la Consejería de Estabilización con apoyo financiero del Banco Mundial y del BID para el catastro rural multipropósito. Este aspecto lo quiero destacar porque evidentemente si no hay una claridad, si no hay una clarificación de la propiedad, de la titulación de la tierra, pues va a ser muy difícil que otros aspectos del punto de reforma rural integral se desarrollen adecuadamente.
Entonces, este es un aspecto en el cual se está trabajando en un grupo de municipios, 70, si no estoy mal, de los municipios, de los 170 municipios que son parte de los PEDET. Igualmente, hay como un aspecto a destacar, y es que se han venido dando varios casos, bastantes, aunque todavía, por supuesto, no lo suficientes, de diálogos e intercambios entre víctimas y victimarios. Y eso es muy importante porque ese diálogo, esa pedida de perdón, esa atribución o no de ese perdón, pero ese diálogo entre víctimas y victimarios es muy importante en la perspectiva de eso que se aspira siempre en un posconflicto, y es todos los temas que tienen que ver con reconciliación, con tratar de ir sanando las heridas del pasado e ir definiendo una nueva manera de relacionarnos. Ahí, por supuesto, hay avances, pero la tarea es muy, muy grande todavía, la que tenemos por delante. Y digo tenemos porque yo creo que las instituciones educativas de todos los niveles, pero muy especialmente diría yo, las instituciones de educación superior, tenemos unas tareas muy importantes allí y sabemos que muchos colegas de muchas universidades, en primer lugar de la nuestra, vienen trabajando en este campo y eso es fundamental. Y por último, pero no por eso el menos importante, para mí uno de los más importantes, no se trata de poner orden cuál es el primero o el segundo, es el contar con un importante y sólido apoyo de la comunidad internacional. Eso para el acuerdo de La Habana y del Teatro Colón ha sido absolutamente importante. Un apoyo que se ha expresado de manera muy amplia al inicio con el acompañamiento de los dos países garantes, Cuba y Noruega, y los dos países acompañantes, Chile y Venezuela. Posteriormente, la vinculación de enviados especiales de Estados Unidos, de la Unión Europea, especialmente de Alemania, también un enviado especial. Luego ya una vinculación cada vez más importante de Naciones Unidas, que ya en la parte final de la negociación y en lo que tiene que ver con la implementación, sin duda ha jugado un papel extraordinario. Las distintas misiones que con la aprobación del Consejo de Seguridad y del Secretario General de Naciones Unidas nos han acompañado y aportado de manera sustancial a todo este proceso. Pero algo muy, muy importante es también el apoyo económico que hemos recibido de múltiples países, porque ese apoyo de cooperación internacional, ese apoyo económico ha sido fundamental para los procesos de reincorporación económica de los excombatientes. Incluso al inicio, simplemente para señalar una pequeña anécdota, al inicio de ese proceso se presentaron una serie de entraves que probablemente nadie había tenido en consideración, y alguna vez conversando con Humberto de la Calle me lo confirmaba en La Habana, porque ellos estaban ahí en los temas específicos de definir los alcances del acuerdo. Por ejemplo, la existencia de las llamadas listas Clinton por parte de Estados Unidos, que implica que las personas o instituciones que son incluidas en esas listas de manera unilateral por los Estados Unidos, evidentemente quedan
con un veto para acceder a la mayoría del sistema financiero. Pues cuando empezó la implementación del acuerdo, muchos, obviamente, de los miembros de FARC estaban incluidos en esas listas, lo cual impedía incluso aperturas de cuentas bancarias para incluso poderles transferir las mesadas que estaban acordadas, pero también para los proyectos productivos de las distintas cooperativas que se estaban empezando a crear de común. Y allí el apoyo de la comunidad internacional para tratar de ir solucionando casi que con apoyos directos fue fundamental para ir solventando ese periodo tan complejo. Ya luego, y por una decisión, digamos, del gobierno del presidente anterior, presidente Santos, pues se ordenó al Banco Agrario que se abrieran estas cuentas para los miembros y por esa vía se encontró una salida. Pero es una anécdota para decir, primero, que es muy difícil en la negociación de un acuerdo de este tipo que se puedan prever todas las situaciones que se van a presentar, y allí es muy importante poder tener estos apoyos, estos acompañamientos que nos van a ayudar a solventar esas dificultades. Por supuesto, no hay duda que hay muchos otros aspectos que se pueden señalar en esa dirección. Pero yo quería resaltar estos como los avances más importantes. Ahora bien, ¿cuáles han sido las principales dificultades? En primer lugar, yo considero que la primera gran dificultad fue haber perdido el plebiscito de ratificación del acuerdo. Un plebiscito que realmente no había necesidad de haberlo hecho, por lo menos no en ese momento y de esa manera. Hay que recordar que ese plebiscito se convoca para 2 meses después de la firma, lo cual significó que en realidad no hubo ninguna campaña divulgativa y de pedagogía seria de un acuerdo que era bastante complejo en su formulación, era casi que lo que podríamos decir desde el punto de vista académico, todo un mamotreto, y obviamente era muy difícil poder explicar eso a el conjunto de los colombianos. Ahora, tampoco era obligatorio que se hiciera ese plebiscito. Las facultades presidenciales permitían que se hubiera firmado el acuerdo sin necesidad, o como después se hizo, la vía del Congreso también era una vía que la Constitución nuestra contempla como una vía para ratificación de los acuerdos. Pero bueno, eso fue un tema que sin duda va a marcar por varias razones. Primero, porque lo que eso evidenció, a muchos también hay que decirlo, yo me incluyo ahí, nos hizo aterrizar, porque nos mostró que un sector importante de la sociedad colombiana estaba opuesta a ese acuerdo. Más allá de, no quiero entrar porque eso para mí no es tan relevante, de que se diga que sí, que efectivamente se manipuló, que se usaron noticias falsas, bueno, todo eso es posible, pero hay un sector, porque sigue habiendo, opuesto al acuerdo. Yo no me atrevería a decir, creo que no es lo apropiado, que es un sector enemigo de la paz. No, yo creo que era enemigo de ese acuerdo como se alcanzó. Y bueno, es una realidad con la cual tenemos que lidiar. Probablemente el tema más controversial, todos sabemos
tiene que ver con el tema de justicia. Porque para muchos en la sociedad colombiana, yo diría que en casi todas las sociedades, está muy marcada ese imaginario de que justicia es cárcel. Y entonces, obviamente, consideraban que había que llevar a la cárcel a los responsables de delitos, etcétera, etcétera. Y como aquí el acuerdo lo que se enmarcaba era en un modelo de justicia transicional, que se supone es un sistema de justicia en el cual se le da prioridad al tema de la verdad y la reparación, más que al tema punitivo. Por lo tanto, obviamente para muchos esa no era realmente justicia, y eso genera y ha generado una gran controversia. Pero es una realidad con la cual hay que seguir lidiando. Eh, Habrá que seguir trabajando en tratar de explicar esto, porque además hay otro debate asociado, pero simplemente lo enuncio, y es si realmente la cárcel como tal es un procedimiento que contribuya a la resocialización de las personas, o si por el contrario, como está contemplado en todo el sistema de la JEP, un sistema de justicia reparadora, restauradora, no es probablemente mejor en términos de eh, resocialización, si se quiere. Esos son, digamos, debates que están allí y sobre los cuales seguramente vamos a seguir debatiendo, conversando en los próximos años. Un segundo aspecto, sin duda de dificultad, es que tenemos un gobierno que actualmente, el gobierno del presidente Duque, que representa justamente los sectores que se opusieron al acuerdo. Y yo debo, sin embargo, reconocer que el presidente Duque se ha situado en una posición intermedia, digámoslo así, frente a los sectores más radicales de su partido, que recuerden, eran los que hablaban de que había que volver trizas esos papeles que llamaban el acuerdo, etcétera. Yo creo que en eso el presidente Duque se ha situado de una manera más moderada. También hay que decir que él ha reconocido, sin que lo exprese, que hay unos deberes constitucionales que él tiene como presidente y como cabeza del gobierno que cumplir en relación con el acuerdo, y que adicionalmente hay una comunidad internacional que en cierta medida está arropando el acuerdo, y eso obviamente favorece. Pero yo diría que también hay que reconocerle al presidente Duque y al gobierno que nombró frente a la Consejería de Estabilización a un funcionario, el doctor Emilio Archila, que a mi juicio se ha puesto la camiseta de la implementación, con una mirada tecnocrática, sí. Eso, digamos, podemos decirlo, pero yo creo que eso no significa que no haya que reconocerle al doctor Archila su compromiso en implementar el acuerdo desde la lógica que el actual gobierno tiene del tema de la implementación. Tercer problema de dificultades: hay decisiones de los puntos de reforma rural integral muy retrasadas, casi que sin empezar, como lo ha dicho incluso los informes del Instituto Kroc, que sabemos es el instituto que
el acuerdo establece para hacer lo que llamaríamos ese monitoreo oficial de la implementación del acuerdo, pero igual lo ratifican los informes también de la Comisión de Acompañamiento Internacional, compuestos por CINEP, CERAC y demás. Igualmente, del punto de participación política, hay unos temas muy relevantes que siguen pendientes. Está el tema de la reforma política electoral. Ese es un tema muy importante para nuestra democracia, no para las FARC, insisto, porque tenemos un sistema electoral en Colombia que no es un buen sistema, no es una garantía para todas las fuerzas políticas. Recordemos que el acuerdo estableció la creación de una misión especial de carácter electoral compuesta por expertos. Esa misión se creó, allí participó incluso un consejero de Estado, participaron expertos nacionales y un internacional. Hizo un informe muy importante sobre el tipo de reforma que era deseable. Ese proyecto de reforma se presentó y desafortunadamente se hundió en el Congreso. Tenemos todavía, y espero que las bancadas amigas del acuerdo vuelvan a presentar en la próxima legislatura del año 21 ese proyecto, pero eso es un pendiente. Así como, y esto sí que es también relevante, las 16 curules para las víctimas de las regiones más golpeadas por el conflicto en Cámara de Representantes, que se quedó allí embolatadas. Igualmente también en el tema de sustitución de cultivos ilícitos o de uso ilícito, si bien se ha venido avanzando sobre la base que se inició de sustitución voluntaria, ahí todavía tenemos pendiente. Dos últimos temas que quiero destacar. Uno, que las fuerzas políticas y sociales, amigas del acuerdo, tienden a estar dispersas y eso debilita su capacidad de incidencia, aunque los congresistas, amigos del acuerdo, han actuado de manera coordinada en el Congreso. De hecho, por ejemplo, se opusieron a las objeciones que el presidente Duque formuló a la ley estatutaria de la JEP. Fueron derrotadas estas objeciones y hay que reconocer que el presidente Duque aceptó esa decisión de las mayorías del Congreso. Y por último, pero también uno de los temas de mayor importancia en términos de preocupación, el tema de la seguridad de los líderes y lideresas sociales y de los excombatientes de FARC que están siendo objetos de asesinatos. Eso es un tema extraordinariamente relevante. Ya van 230 excombatientes de FARC que han sido asesinados y el número de líderes y lideresas duplica de lejos esta cifra. Yo reconozco que el gobierno ha hecho esfuerzos para ver cómo resuelve, aunque al comienzo trató de inventar lo que ya está inventado, creando sistemas cuando en los acuerdos estaban unos mecanismos que permitían desarrollar, que hoy día están trabajándose, pero ese sigue siendo un tema de la mayor preocupación, porque si no se garantiza la vida de los líderes en los territorios, los líderes de sustitución de cultivos, los líderes de restitución de tierra, los líderes defensores de derechos humanos y los excombatientes, pues evidentemente el efecto positivo del acuerdo termina enredándose. Muchísimas gracias, yo dejo hasta ahí para que tengamos tiempo, entiendo, de si hay algunas preguntas y demás. Muchísimas gracias a todos por la escucha. Profesor Vargas, muchas gracias. Tenemos 3 preguntas del público, profesor. La primera es la siguiente. ¿El posconflicto para las ciudades y territorios debe implicar más seguridad y menos violencia?
¿Cómo garantizar esto en zonas donde jamás se ha garantizado la seguridad ciudadana ni la seguridad humana? Bueno, primero, como ya lo dije desde el comienzo de la intervención, desafortunadamente no podemos decir que estamos en un posconflicto, porque el conflicto continúa con actores que siguen cometiendo hechos de violencia. Sin embargo, eso no significa que eso eluda la responsabilidad que el gobierno, tanto nacional como los gobiernos locales, porque hay que recordar que los temas de seguridad ciudadana son fundamentalmente responsabilidad de los gobiernos locales, porque los temas de seguridad son distintos en Bogotá o en Barranquilla o en Pasto, es decir, cada espacio local tiene sus propias particularidades, tiene sus propios riesgos de seguridad, y ahí los gobiernos locales juegan un papel muy importante. Claro, el apoyo y las directrices del gobierno nacional son importantes. Yo creo que en ese campo, afortunadamente, todo este debate, esa es la parte positiva de todo este debate que surgió con todo este tema de las manifestaciones del 9 de septiembre, después del asesinato de este señor en la ciudad de Bogotá y las demás muertes, me parece que está generando un debate muy importante en el caso de Bogotá, pero que yo creo que se extienda sobre los temas de regulación del uso de la fuerza para efectos de la protesta social, pero también de cómo pensar y implementar políticas de seguridad que realmente garanticen, como señala la persona que hizo la pregunta, la seguridad ciudadana. Ahora, ir hacia seguridad humana, yo creo que esa ha sido una propuesta, incluso que Naciones Unidas planteó desde fines de los años 80, comienzo de los 90, pero ese es un tema hacia el cual vamos. Hoy día, por lo menos, sería importante garantizar que cada vez más la seguridad ciudadana y la convivencia estén garantizados y que los ciudadanos puedan vivir en los espacios de manera tranquila. Por último, sin olvidar que también la seguridad de los compatriotas que viven en el mundo rural es un tema fundamental, porque la seguridad ciudadana no solamente es de los que vivimos en la ciudad, sino también de los campesinos, de todas las poblaciones indígenas, afro, raizales, que necesitan seguridad en sus espacios de vivienda. La segunda pregunta es la siguiente. En un escenario de posconflicto en Colombia, ¿la persecución al terrorismo, como hasta ahora se ha concebido, permite obtener seguridad o es una afrenta a los derechos humanos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque con mucha frecuencia el combate al terrorismo se termina convirtiendo en una justificación para abusos. En muchas de las discusiones, de los escritos, yo he señalado, como muchos otros colegas, que a veces el terrorismo, o lo que comúnmente denominamos terrorismo, que ahí también hay una gran discusión de cómo definir claramente esa expresión, es una especie de sustituto de lo que era en el pasado, en el contexto de la Guerra Fría, el comunismo. Y entonces con esa justificación fácilmente se caía en esa lógica perversa que siempre se critica del enemigo interno. En una democracia no puede haber un enemigo interno. Pueden haber ciudadanos que violan la ley y entonces la autoridad tiene que capturar a esas personas y ponerlas a órdenes de los jueces, pero no pueden haber enemigos. Enemigo es una expresión propia de la guerra, no de la vida ciudadana. Sin embargo, eso con frecuencia se ha dado. Sin embargo, yo creo que cada vez hay, y en eso hay que decir que no hay duda que las redes sociales, con lo
que puedan achacársele también de negativo, es positivo, porque es una posibilidad que tiene cada vez más la ciudadanía de control social y hacer que ese tipo de actividades tengan mayores regulaciones. Pero no hay duda que eso tiene que ver con, igual que con la pregunta anterior, con definir. Yo decía en un artículo para UN Periódico que era muy importante una reforma de policía de corto plazo. Hay otros temas más estructurales, pero de corto plazo es fundamentalmente los procesos de selección de los miembros de la policía, los procesos de educación, de formación que están teniendo y cómo el tema de derechos humanos tiene que ser una centralidad, no un curso de derechos humanos como a veces se entiende, no, es una orientación que debe tener centralidad e igualmente cómo la policía definir, porque la policía desafortunadamente es una institución muy importante, tiene tareas tan diversas como por ejemplo los policías que trabajan contra guerrillas o contra grupos de narcotraficantes y que luego los trasladan porque lo solicita la persona a venir a una ciudad, Bogotá, Medellín, Cali, cualquiera, a trabajar en temas de seguridad ciudadana. Ahí esos temas no es claro, ese señor agente o esa señora debería tener un proceso de reeducación, si se quiere, porque no es lo mismo estar en zonas de conflicto a tener unas responsabilidades en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Profesor, tenemos 3 preguntas más antes de ir a nuestra brevísima pausa de café. ¿Estaría el Estado en capacidad de reparar integralmente daños materiales y morales? No, yo diría que no, ni este ni ningún Estado. Empezando porque cuando alguien pierde, por ejemplo, un ser querido, pues eso no tiene reparación, hay que decirlo claramente. Eso es un tema que no se puede reparar. Y siempre el tema de reparación también tiene que ver mucho con aspectos subjetivos. Hay personas para las cuales lo más importante es una reparación simbólica, que se diga que su familiar evidentemente no era ningún bandido, ni mucho menos, se restable su nombre, etcétera. Otros también legítimamente consideran que tiene que haber una reparación económica por el daño. Entonces, yo diría, hay un esfuerzo y está muy bien que lo hagan y que se refuerce al máximo por parte del Estado de avanzar en esa reparación. Sabemos que han venido dándose también ejercicios de reparación colectiva, incluso universidades, que yo sepa, la de Córdoba, creo que la del Atlántico, que también están siendo objeto, y muchos otros grupos, pero claramente siempre van a ser insuficientes porque no va a ser completamente satisfactorio este ejercicio. La penúltima pregunta. ¿Cómo abordaría la búsqueda de paz respecto a grupos residuales y otros grupos armados ilegales? A ver, yo hago una diferenciación muy precisa. Una cosa se trata del tema del ELN, de hecho el propio comisionado de paz lo ha dicho. El tema del ELN es el de una insurgencia a quien se le reconoce, más allá de las atrocidades que puede haber cometido, su vocación política, y con ellos hay que mantener una posibilidad de una salida negociada. Claramente, en la medida en que ellos también den mensajes efectivos en hechos de que quieren. Ese es un tema fundamental. Con los demás grupos, fundamentalmente esto que llamamos grupos de crimen organizado, que aquí hemos llamado BACRIN, ahora lo llamamos GAO o grupos residuales, cualquiera de esas denominaciones, yo soy de la idea que evidentemente hay que encontrar fórmulas de sometimiento a la justicia, porque la otra opción sería pensar que la fórmula es matarlos a todos, y obviamente
Eso no tiene sentido en una sociedad civilizada. Hay que encontrar fórmulas de sometimiento a la justicia donde claramente hay algunos incentivos en términos del tratamiento penal, pero que se avanzara. Yo, por ejemplo, no tengo total claridad, porque en el anterior gobierno hubo una propuesta liderada por el vicepresidente de ese momento, el general Naranjo, en esa dirección. Desafortunadamente, insisto, no supe qué pasó al fin, pero tenía mucha expectativa y yo creo que en ese sentido, con esos grupos hay que encontrar una salida, no propiamente de negociación política, pero sí una salida concertada para terminar con esos factores de violencia. La última pregunta es la siguiente. ¿Se previó un proceso de pedagogía con la ciudadanía para asumir los compromisos y responsabilidades que requería seguir adelante con la implementación del acuerdo de paz? Yo creo que en ese campo hay que decir que al gobierno del presidente Santos el tema no le funcionó bien, y en este gobierno creo que la cosa es un poco más difícil porque, como dije hace un momento, es un gobierno que justamente viene de las fuerzas políticas que se opusieron al acuerdo, pero claramente toda una tarea de divulgación y de pedagogía es fundamental. Yo diría, ojalá este gobierno haga algo en eso. Alguna cosa ha hecho, yo no quiero decir que es que no ha hecho nada, pero ojalá podamos los colombianos en el 22 elegir un gobierno más comprometido con implementar el acuerdo, y ese tendría que ser uno de los puntos centrales. Toda una tarea pedagógica de divulgación del acuerdo, de promover el tema de la convivencia, del diálogo, porque desafortunadamente nosotros no tenemos justamente una buena tradición de diálogo. Nosotros lo que tenemos es una tradición de imponer nuestros puntos de vista e inmediatamente, por así decirlo, satanizar al adversario, y así es muy difícil que se pueda realmente consolidar una democracia. Así que en ese sentido me parece que esa es una tarea, y el sistema educativo, los medios de comunicación tendríamos que colaborar mucho en esa dirección.